Este video se trata de cómo era Rusia antes de la Rus de Kiev. Imagina un territorio vasto y salvaje, donde los bosques infinitos se funden con las estepas abiertas, surcadas por ríos que son autopistas naturales. Este es el mundo que existía siglos antes del surgimiento de la Rus de Kiev, un mosaico de culturas en constante evolución. Aquí, entre el Báltico y el Mar Negro, convivían y luchaban pueblos diversos, los misteriosos escitas, jinetes indomables de las estepas, los sármatas con sus armaduras escamosas, las tribus finesas del norte, guardianes de bosques sagrados, y los eslavos orientales, agricultores y artesanos que levantaban sus poblados junto a los ríos. Este periodo, oscurecido por la falta de crónicas escritas, nos habla a través de la arqueología, hachas de piedra junto al Volga, tumbas escitas repletas de oro, amuletos paganos tallados en madera de roble. Era un mundo de dioses coléricos Perún con su rayo, Veles en las profundidades donde chamanes interpretaban los designios de la naturaleza. Los varegos, aquellos guerreros mercaderes del norte, aún no dominaban las rutas fluviales que unirían este territorio. ¿Cómo pasaron estas tribus dispersas a formar el embrión de lo que sería la Rus de Kiev? ¿Qué guerras, alianzas y matrimonios tejieron este tapiz? En este viaje, descifraremos las primeras huellas humanas en la llanura rusa, el auge y caída de los imperios nómadas, la vida cotidiana de los eslavos precristianos, el momento crucial cuando los varegos entraron en escena. Acompáñame a descubrir los siglos olvidados que dieron forma a Rusia. Antes de que los eslavos dominaran la llanura oriental, este territorio fue escenario de civilizaciones asombrosas que dejaron su huella en la tierra y el imaginario colectivo. Los escitas, jinetes guerreros cuyos túmulos funerarios, kurgán, aún guardan oro elaborado con destreza animalística. Los sármatas, con sus mujeres guerreras que inspiraron el mito griego de las amazonas. Los misteriosos neuri, descritos por Heródoto como hombres lobo de los bosques impenetrables. Y las tribus finesas del norte, cazadores recolectores cuyos chamanes comunicaban con espíritus a través del tambor ritual. La arqueología revela su convivencia y conflictos, puntas de flecha escitas incrustadas en murallas de asentamientos protoeslavos, cerámica con símbolos solares que se repiten desde el Dnieper hasta los Urales, y joyas de plata que viajaban por rutas comerciales olvidadas. En el sur, los griegos del Ponto Euxino, Mar Negro, comerciaban trigo y esclavos con estos pueblos, mientras los jázaros construían su imperio en las estepas del Volga, controlando el flujo de sedas chinas y dirhams árabes hacia el norte. Este crisol de culturas, donde se hablaban lenguas indoeuropeas, ugrofinesas y túrquicas, fue el caldo de cultivo que eventualmente absorberían los eslavos, heredando técnicas metalúrgicas, mitos de dragones subterráneos y la sacralización de ríos y bosques que aún persiste en el folclore ruso. Para entender el mundo eslavo oriental previo a la consolidación de la Rus de Kiev, debemos visualizar un complejo tablero geopolítico donde convivían diversas fuerzas, las tribus eslavas divididas en krivichis, drevlianos, polanos y viatichis, entre otros organizaban su vida alrededor de los ríos y bosques, construyendo asentamientos fortificados, gorodishche, que alternaban entre la cooperación y el conflicto. Al sur, el poderoso Kanato házaro controlaba las rutas comerciales entre el Volga y el Dnieper, exigiendo tributos a las tribus eslavas mientras protegía sus fronteras de las incursiones nómadas. Al norte, los varegos, vikingos orientales, comenzaban a explorar las rutas fluviales, estableciendo puestos comerciales como Stara y Ládoga que servirían de puente entre el Báltico y Bizancio, mientras, en las estepas, los magiares, ancestros de los húngaros, y los pechenegos mantenían una presión constante, obligando a los eslavos a desarrollar sofisticados sistemas de defensa y adaptar sus tácticas militares. Esta ebullición cultural se manifestaba en la mezcla de tradiciones, armas escandinavas encontradas en tumbas eslavas, monedas árabes circulando en mercados házaros, y leyendas compartidas sobre héroes como el Bogatyr Svyatogor, que reflejaban este mundo fronterizo donde el comercio, la guerra y los matrimonios mixtos tejían lentamente los cimientos de lo que sería la Rus. La economía de las tribus eslavas orientales antes de la Rus de Kiev se basaba en un sistema complejo de subsistencia, comercio y tributo que reflejaba su entorno geográfico y sus interacciones culturales. En las densas regiones boscosas del norte, los eslavos practicaban la agricultura de rosas, podacha, quemando parcelas forestales para cultivar centeno, cebada y lino, mientras que en las estepas del sur desarrollaban una ganadería seminómada basada en caballos y vacas. La caza, especialmente de castores, martas y alces, proporcionaba pieles que se convertían en la principal moneda de cambio.
atrayendo a mercaderes varegos y jázaros que recorrían las rutas fluviales del Volga y el Dnieper. La metalurgia, aunque rudimentaria, producía herramientas de hierro y adornos de bronce que se intercambiaban por plata árabe, y sedas bizantinas en mercados fronterizos como Nesdovo. La sociedad se organizaba en clanes, Rod, liderados por ancianos, Starosti, que resolvían disputas en asambleas tribales, Beche, mientras los artesanos especializados, Kovali para herreros, Kosemyaki para curtidores, formaban una incipiente clase urbana en asentamientos fortificados. Las mujeres, aunque excluidas de la guerra, controlaban la producción textil y la preparación de alimentos fermentados como el kvass, conservando conocimientos ancestrales de herbolaria. Este frágil equilibrio entre autonomía tribal y dependencia comercial sería la base sobre la que los príncipes de Kiev construirían su sistema de recaudación de tributos, Polyudye, transformando para siempre estas economías locales. El panteón eslavo precristiano constituía un complejo sistema de creencias donde cada fuerza natural estaba personificada por deidades con dualidad benevolente terrible. Perún, el dios del trueno con su hacha de piedra, gobernaba el mundo superior mientras Veles, señor de los inframundos en forma de serpiente cornuda, custodiaba el ganado y los secretos chamánicos. Entre ambos mediaba Mokosh, diosa madre de la fertilidad cuyo símbolo el rombo sagrado aún aparece en bordados tradicionales. Los ritos se celebraban en bosques de robles sagrados, Kapisse, donde Wolfby, sacerdotes chamanes, interpretaban el futuro en el vuelo de los pájaros o en las grietas de huesos quemados, usando tambores decorados con el árbol cósmico, Yggdrasil eslavo. Los solsticios marcaban ciclos cruciales. En Kupala Night, jóvenes saltaban sobre hogueras buscando purificación y parejas, mientras en Kolhada se disfrazaban de ancestros para ahuyentar espíritus invernales. Esta espiritualidad impregnaba la vida cotidiana. Amuletos con svarga, ruedas solares, protegían las casas, los difuntos eran incinerados en barcas para su viaje al Nab, más allá, y cada arroyo tenía su propia rusalka. La cristianización no erradicó estos cultos, sino que los sincretizó. Perún se transformó en San Elías, Veles en San Blas, y los templos paganos fueron reconstruidos como iglesias ortodoxas, conservando en sus cimientos ofrendas de cabezas de caballo y hachas rituales. La formación de la Rus de Kiev no fue un evento singular, sino un proceso complejo de integración política forjado entre conflictos y alianzas estratégicas. Según la crónica de Néstor, los eslavos orientales invitaron a los varegos en 862 para poner fin a sus luchas internas, dando origen a la dinastía rúrica que gobernaría por siglos. Sin embargo, la evidencia arqueológica muestra que este relato simplifica décadas de interacción gradual, donde guerreros escandinavos como Oleg el Sabio, Helgi nórdico, aprovecharon las redes fluviales para establecer puntos de control en Novgorod, Smolensk y Kiev, fusionando su organización militar con las estructuras tribales locales. El momento decisivo llegó en 882 cuando Oleg capturó Kiev a los jázaros, unificando las rutas comerciales norte-sur, de los varegos a los griegos, y este-oeste, del Volga al Danubio, creando así el primer estado eslavo oriental capaz de rivalizar con Bizancio y el califato abasí. Este nuevo poder se consolidó mediante un sistema de poliudie, giras de recolección de tributos, la adopción del eslavo eclesiástico como lengua administrativa, y alianzas matrimoniales con dinastías europeas, todo ello bajo la sombra de dos culturas, la bizantina que les daría el cristianismo en 988, y la esteparia que forjaría su arte militar. La Rus no fue ni puramente varega ni exclusivamente eslava, sino el producto de esta síntesis violenta y creativa que redefinió Eurasia. La historia de los territorios que luego formarían la Rus de Kiev revela un fascinante proceso de fusión cultural donde ninguna etnia o tradición dominó por completo, sino que cada una aportó elementos clave a una identidad en formación. Los eslavos orientales proporcionaron la base demográfica y su conexión sagrada con la tierra, los varegos aportaron estructuras político-militares y rutas comerciales de larga distancia, mientras los jázaros y bizantinos actuaron como catalizadores que aceleraron la complejidad estatal. Este crisol explica por qué la Rus medieval mantuvo tensiones creativas entre tradiciones opuestas: el veche popular y el poder autocrático, el paganismo rural y el cristianismo urbano, las leyes consuetudinarias y los códigos escritos. Los ecos de esta era fundacional perduran hasta hoy, en el idioma ruso que preserva vocablos nórdicos como grad, ciudad, y eslavos como volya, libertad, en la arquitectura de cúpulas bulbosas que sintetizan tiendas nómadas y domos bizantinos, incluso en la mentalidad colectiva que oscila entre la apertura a Europa y la herencia esteparia.
Comprender este periodo no es un mero ejercicio arqueológico, sino una clave para descifrar las paradojas de la civilización rusa, su capacidad para absorber influencias sin perder singularidad, y su eterna búsqueda de equilibrio entre el bosque y la estepa, entre Asia y Europa. Como demostró la propia Kiev al convertirse de puesto fronterizo en metrópolis medieval, en esta región los límites geográficos y culturales nunca fueron barreras, sino puntos de encuentro donde se forjaron destinos históricos. Si te gustó el video, dale like, comenta y suscríbete para más videos sobre la Rusia hermosa.